con el tema en sí de anemias. Entonces, pues el hierro, ustedes saben que la hemoglobina está compuesta tiene dos componentes principales, el grupo hemo y 4 cadenas de globina. El grupo hemo, pues, obviamente es el que contiene el hierro, el grupo N, más las 4 cadenas de globina, que son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El hierro principalmente proviene del reciclaje del glóbulo rojo viejo, o sea, donde el glóbulo rojo, ¿dónde se reciclan los glóbulos rojos? ¿En qué parte del cuerpo es donde se produce? Caramba. ¿En qué parte del cuerpo es donde se produce la principal fuente de destrucción de glóbulos rojos? Doctor, en el sistema retículo endotelina, ¿no? En el vaso. El sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial. Y obviamente lo que acaba de decir Milan, en el vaso es el principal órgano del sistema retículo endotelial donde se produce destrucción de glóbulos rojos. El vaso contiene unos cordones que se llaman cordones de Billroth. Esos cordones de Billroth actúan como una especie de colador y el glóbulo rojo tiene que tener mucha flexibilidad, tiene que ser un glóbulo rojo flexible, que esté en buenas condiciones, que no tenga ningún compromiso para que pueda pasar a través de esos cordones de Billroth y no ser destruidos. Cuando el glóbulo rojo ya alcanza su tiempo de vida, que es aproximadamente 120 días, pierde flexibilidad, pierde elasticidad y se rompe cuando pasa a través de estos cordones de Billroth. Hay otras causas por las que se rompen, que las vamos a ver después, que el glóbulo rojo tenga anticuerpos pegados o que sean células falciformes o, bueno, cualquier otra alteración del glóbulo rojo que haga que la flexibilidad, la flexibilidad con que se mueve el glóbulo rojo a través de la microvasculatura le impida pasar por a través de estos cordones de Billroth. El glóbulo rojo tiene aproximadamente 7 micromicras. Listo, tiene una forma bicóncava, o sea, es cóncavo por arriba y es cóncavo por debajo, es bicóncavo. Y pues se puede, incluso el diámetro se puede aumentar hasta 13 micromicras cuando pasa por la microcirculación, o sea, se puede volver todavía más plano y más largo para permitirle el paso a través de la microvasculatura. Eso es importante cuando veamos, por ejemplo, anemia de células falciformes, para que entiendan el concepto de las crisis dolorosas. El hierro, ¿de dónde proviene? La principal fuente que les acabo de decir es Del reciclaje que se da en el sistema retículo endotelial. reciclaje. O sea, el glóbulo rojo, el hierro, aproximadamente el 90% del hierro que se utiliza para producir nuevos glóbulos rojos provienen del sistema retículo endotelial. El 90% del hierro proviene del sistema retículo endotelial. Solamente el 10%, proviene de la dieta. Pues miren que la dieta inicialmente no es tan importante como para producir una anemia ferropénica. Con el paso del tiempo sí.
Lo más importante para producir una anemia ferropénica, lo más común es que este reciclaje se disminuya. Lo más común es las pérdidas crónicas de sangre. Cuando una persona comienza a botar sangre por cualquier vía, cuando hablemos de la anemia ferropénica, vemos por dónde bota sangre una persona. Entonces, cuando una persona comienza a botar sangre en forma crónica y continua y en forma no visible, una úlcera duodenal, por ejemplo, que comienza a sangrar y a sangrar y a sangrar en forma escasa, 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 va a ser mella en este 90%. ¿Listo? En cambio, la dieta no es tanto así. En los niños, el 30% proviene de la dieta y el 70% es reciclaje. Es reciclaje. O sea que en los niños el impacto de la dieta es mucho mayor que en los adultos. A un niño le hace mucha más falta una buena alimentación, un buen suplemento de hierro que a un adulto. ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? ¿Para qué sirve el glóbulo rojo? ¿Para qué tenemos glóbulos rojos? Transportar oxígeno a los diferentes tejidos. Listo, esa es una función, ¿cierto? Transporte de oxígeno. Vamos a transportar oxígeno con transporte de oxígeno. Y la otra función, Transporte de sustancias de desecho. no, el glóbulo rojo. ¿Cuál sustancia de desecho? El CO2. Exactamente, ese sí, exactamente. O sea, participa en el intercambio gaseoso de tejido, ¿cierto? Entonces, en el tejido, obviamente, deja oxígeno y recoge CO2, y cuando llega al pulmón, hace lo contrario, deja CO2 y recoge oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa es la función del glóbulo rojo, intercambio gaseoso, tanto a nivel tisular como a nivel pulmonar. ¿Dónde se produce? Obviamente se produce en la médula ósea. El glóbulo rojo, el sitio donde se produce habitualmente son los huesos largos, la médula ósea de los huesos largos. Hay una anemia donde se produce glóbulos rojos en huesos planos, que es la talasemia, pero eso es pues algo patológico. Habitualmente solamente es en huesos largos de la médula ósea. Y acuérdense que el glóbulo rojo no tiene núcleo. No tiene núcleo. El glóbulo rojo maduro no tiene núcleo. El glóbulo rojo en su formación tiene núcleo. Pero ya cuando está circulante y está cumpliendo su función de transporte de oxígeno y de CO2, pues no tiene núcleo. Y eso le impide tener ciclo de Krebs. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs necesita la presencia de DNA. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? ¿Cuál es la función del ciclo de Krebs? Producir ATP. Producir ATP, ¿cierto? El ciclo de Krebs, en último, lo que hace producir es energía. Listo. Entonces, si no tiene ciclo de Krebs, ¿cómo hace para producir energía? ¿Qué utilizan? Lo del ácido láctico, ¿no es? No. Bueno, utilizan una vía que se llama la vía de las pentosas y otra vía que se llama la Embden-Meyerhof. Creo que se escribe así, no estoy muy seguro. Embden-Meyerhof. Entonces, utiliza estas dos vías.
tanto de la vida de las pentosas como la vida de Ender-Meyer-Hoff. Para producir esto, para producir ATP a través de estas vías, el glóbulo rojo durante ese proceso produce radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno son sustancias tóxicas que son lipolíticas. Rompen la membrana lipídica, la bicapa lipídica del glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo utiliza unas vías enzimáticas para limpiarse estos radicales libres de oxígeno. La vía enzimática que utiliza es una cadena pues, de enzimas, pero la enzima tal vez que más importancia clínica tiene es una que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, cuando hay personas que tienen una ausencia de esta enzima parcial o total, en cuyo caso la anemia sería severa, habitualmente las ausencias son parciales de esta enzima. Eso hace que se incrementen los radicales libres de oxígeno y hace que se rompan la bicapa lipídica, provocando pues hemólisis. Entonces sabemos pues que la principal fuente es el reciclar glóbulos rojos viejos, una fuente de pequeña origen de la dieta. ¿Cómo se elimina el hierro del organismo? ¿Qué mecanismos utiliza el cuerpo para eliminar hierro? Tiene que eliminarlo porque si no, una concentración de hierro va a producir hemocromatosis, va a producir toxicidad por hierro. Entonces, ¿cómo elimina hierro el organismo? ¿Cómo elimina hierro? A través de la descamación de los tejidos. El ciclo menstrual de las mujeres. El ciclo menstrual. Descamación de epitelios, de tejidos. Entonces, el hombre y la mujer, pues a través de epitelio, todo lo que tenga que ver con mucosa intestinal, la descamación de la mucosa intestinal, de la piel, y en las mujeres, pues la descamación del endometrio. Pues por ahí se elimina hierro. Listo, entonces hablemos de la primera anemia, la más común, anemia ferropénica. No, antes de eso, clasifiquemos la anemia. La anemia se clasifica, hay muchas, ustedes van a encontrar diferentes tipos de clasificación, que anemia por falta de producción, que anemia porque se destruye, que anemia porque de volúmenes altos, bajos, chiquitos, gordos, flacos. Bueno, van a encontrar una cantidad de clasificaciones. A mí me parece práctico clasificar la anemia de dos tipos: anemias no proliferativas y anemias proliferativas. Entonces, en esta anemia no proliferativa, la médula ósea no produce glóbulos rojos. Tiene un problema en la producción de glóbulos rojos. En esta de acá, la anemia, se produce una anemia, pero la médula ósea no tiene nada que ver. La médula ósea produce glóbulos rojos. Aquí hay ausencia o disminución en la producción de glóbulos rojos y aquí es una producción, incluso está aumentada la producción de glóbulos rojos aquí. Lo que pasa es que en esta de aquí, en la proliferativa, hay una destrucción temprana de los glóbulos rojos. El valor numérico o el índice que utilizamos para medir cuándo es proliferativa y cuándo no es proliferativa se llama índice reticulocitario.
índice reticulocitario. Se considera no proliferativa cuando es menor de 2 y se considera proliferativa cuando es mayor de 3. Entonces, índice reticulocitario mayor de 3, anemia proliferativa. Índice reticulocitario menor de 2, anemia no proliferativa. Entonces, vamos a empezar con las no proliferativas, las que no proliferan. Y en esas pues, vamos a encontrar unas carenciales. Las carenciales es por falta de hierro, por falta de vitamina B12 y por falta de ácido fólico, que son las tres que vamos a revisar. Hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Empecemos con ferropenia. La ferropenia se puede considerar de dos tipos. La ferropenia puede ser absoluta o puede ser de tipo funcional. Ferropenia absoluta o ferropenia funcional. Cojamos esta, ferropenia absoluta. Esa ferropenia absoluta es la que les está hablando, es la que el paciente tiene un sangrado crónico, persistente, de mucho tiempo, de semanas o meses de evolución, y el paciente comienza a botar sangre, y obviamente eso hace que el reciclaje caiga, el reciclaje cae, y al caer el reciclaje, pues, se produce la ferropenia absoluta. ¿Por dónde botamos sangre? ¿Cuáles son las vías por las que una persona bota sangre en forma crónica sin darse cuenta? Muchas veces, a veces sí se dan cuenta, a veces es evidente la pérdida de sangre. Intestino. Intestino. Dame un ejemplo de pérdida de sangre de intestino. Una úlcera. Profe, una varice esofágica. Hemorroides. Listo. Pero a ver, ¿quién me dijo intestino? Puede ser una hemorragia de vías digestivas bajas, hemorroides. Entonces, Sí. pero hagámoslo más amplio ahora. Tracto gastrointestinal. ¿Listo? Tracto gastrointestinal. Entonces ahí vendría lo que mencionaban mis compañeros de úlcera y Varices. varices. Esofágicas. Enfermedad acidopéptica. Un CA. Enfermedad acidopéptica, ¿cierto? Ahí en enfermedad acidopéptica cogemos todo lo que es úlceras, gastritis erosivas, úlceras gástricas, duodenales. Bueno, ¿qué me dijo Sea? Un CA de estómago. Un CA o parásitos. CA, un CA de qué? De estómago, ¿no? ¿Solamente? No, de colon también podría ser, ¿no? De colon, Del colon también. de cualquier parte del cuerpo, de esófago, de estómago, de colon, de cualquier parte del tracto digestivo, un cáncer del tracto digestivo. Una enfermedad diverticular. Espérate un tico, alguien me mencionó parásitos. Yo. Brian, este de aquí, yo no sé por qué me lo dejan de último, pero estuvo muy bien. Parásitos es de las causas más comunes de anemia ferropénica. Y a veces la pasamos por alto. Y solamente con tomar un coproscópico, un examen de materia fecal, nos damos cuenta que es un parasitismo. La causa de la anemia ferropénica de un paciente. Divertículos, sí. Divertículos. Enfermedad de Crohn. Esa enfermedad de Crohn, junto con la colitis ulcerativa, se llama
colitis ulcerativa. Enfermedades inflamatorias del intestino, ¿no? Enfermedad inflamatoria del intestino. Se llama enfermedad inflamatoria intestinal, sí. Enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Se engloban en un solo capítulo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, varices esofágicas, enfermedad acidopéptica que abarca muchas, cáncer del tracto digestivo, cualquier cáncer, parásitos, divertículos, enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, creo que ahí están todas o casi todas. Entonces, una es el tracto gastrointestinal. La otra, Geniturinarias. Geniturinária. Geniturinaria. Tenemos el HUA, genitourinario. HUA, ¿cierto? ¿Qué más? Un CA, sea de riñón, vejiga. Un En CA los hombres, genitourinario, ¿cierto? sea de próstata en los hombres. Un CA de próstata. Un cáncer de tracto genitourinario. Cáncer de vejiga. Un cáncer de próstata. Un cáncer de cervix. Un cáncer de endometrio. ¿Listo? Entonces, cualquier cáncer ubicado en esa zona va a producir en el tracto genitourinario. Y nos queda faltando La piel. Piel, Piel. úlceras La crónicas, las úlceras crónicas, ¿cierto? Ujú. Pacientes con las úlceras por decúbito. Una úlcera crónica. Listo. Este es el paciente que tiene una ferropenia absoluta. Ferropenia absoluta. El paciente que tiene una ferropenia funcional. ¿Cuál es este paciente? ¿Cuál es la ferropenia funcional? Que puede haber una disminución en lo que son los depósitos de hierro. Pero, cuando hay se libera epsidina. A ver, ¿cómo lo coloco? Hay liberación
libera epsidina en presencia de hierro elevado. ¿Listo? Entonces, a mayor hierro, mayor liberación de epsidina. Cuando no hay, y la epsidina, pues obviamente bloquea la disponibilidad del hierro, bloquea la liberación del hierro del sistema retículo endotelial e impide que los enterocitos liberen su hierro a la circulación y disminuye la absorción a nivel intestinal del hierro. Entonces, y lo contrario, si no hay un buen hierro circulante, no está llegando un buen aporte de hierro a la médula ósea, pues se suspende la liberación de epsidina y eso hace que se eche mano de lo que se está recaptando, lo que está reciclando el sistema retículo endotelial y en los enterocitos. El problema con la epsidina es que la epsidina se comporta como un reactante de fase aguda. La epsidina se eleva en procesos inflamatorios. Algo así como lo hace la PCR, que se eleva cuando hay un proceso inflamatorio, la epsidina también se eleva con procesos inflamatorios. Esa es la explicación de por qué las enfermedades inflamatorias crónicas, las enfermedades que producen inflamación, producen anemia. Entonces, las enfermedades inflamatorias aumentan la liberación de epsidina, lo que va a bloquear la liberación del hierro del sistema retículo endotelial y la liberación del hierro de los enterocitos. ¿Me siguen? Sí, profesor. Sí, doc. Listo. Entonces, la inflamación crónica puede tener 3 orígenes. ¿Cuál es? Infecciones, Una infección. ¿De qué tipo? Dame una infección crónica. Puede ser una tuberculosis, un VIH. VIH, un lupus, Una artritis reumatoide. Entonces, infecciosa, ¿cierto? Ahí mencionaron la artritis reumatoide. La artritis reumatoide y el lupus, ¿qué tipo de problema es? ¿Inflamatorio? Autoinmune. inmune, ¿Y el último? El ¿Cáncer? Un cáncer, ¿no? El cáncer produce inflamación crónica, exactamente. Listo. Entonces, esos son los dos tipos de anemia que vamos a encontrar, la ferropenia absoluta y la ferropenia funcional. Entonces, si estamos en presencia de una anemia, no, pues obviamente tenemos que tratar la anemia, ¿sí? Pero siempre tenemos que buscar la causa de la anemia. Eso es como la persona que tiene fiebre y le mandamos una acetaminofén para quitar la fiebre y lo mandamos para la casa. No, hay que buscar la causa de la fiebre. ¿Ya? Lo mismo pasa con la anemia. Una persona tiene anemia, tenemos que buscar la causa. Bueno, tratamos la anemia, le mandamos lo que haya que mandarle para controlar la anemia. Si es severa, lo transfundimos. Si no es severa y da tiempo y lo podemos estudiar y no tiene ninguna contraindicación, le mandamos hierro o le reponemos, bueno, no sé, lo que haya que hacerle inicialmente. Pero siempre una anemia obliga a estudiar la etiología de la anemia. No vamos a tratar la anemia sin saber cuál es la causa. Entonces, ¿para qué vimos todo esto? Para determinar cuál podría ser las características de eso. Por ejemplo, si ustedes están sospechando unas varices esofágicas, encuentran a un paciente que tiene una hemoglobina, un hombre de unos 60 años, y tiene una hemoglobina de 8.9. Y ustedes están sospechando que es una varice esofágica. ¿Qué les hace sospechar que tiene una varice esofágica? Claro,
¿Por qué una persona por qué una persona puede pegar a pensar en esto? Doc, en una hipertensión portal, ¿no? Daño en el hígado. Exactamente. Entonces, como, ¿en qué te basas? Llegas y ves al paciente y decís, uy, este tiene probablemente tiene una hipertensión portal. Es cierto, pero entonces, Síntomas de cirrosis, ¿no? ¿cómo, Síntomas de cirrosis. Dame unos síntomas, o dame unos signos de cirrosis, decime algunos. De pronto, que esté amarillo el paciente, que tenga Está histérico, ¿cierto? Bueno, está histérico. ¿Qué otro? circulación portal, o sea, Colaterales. colaterales. Circulación colateral. Bien. Y algo así como grande, que uno llegue y lo ve y dice, ah, esto es lo más seguro es que es una cirrosis. Algo grande. Asitis. Ascitis. Enfermedad acidopéptica. Pues el paciente se queja de dolor epigástrico, de pronto ha tenido melenas, cáncer, el paciente tiene pérdida de peso, llenura fácil, ha tenido deposiciones con sangre o las ¿qué son heces acintadas? ¿Qué son unas heces acintadas? Habitualmente las heces, ¿de qué característica? Cuando uno hace una deposición, la materia fecal, ¿qué característica tiene? Es que sean cafés, ¿no, Doc? No, O la consistencia. no. ¿Qué son heces acintadas? Cuando uno dice heces acintadas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Son delgadas? Que son muy delgaditas. ¿Y son declaradas? Aplanadas. Son heces que son planas, son planas. Entonces, ¿cuál es la característica de la materia fecal normal, de una persona que no tiene ningún problema? Son cilíndricas, son tubos, porque tienen la forma del intestino, que es cilíndrico. Entonces, cuando uno hace una deposición, la materia fecal debe salir en forma cilíndrica también, la forma en que tiene el colon, que es un cilindro. Cuando sale acintada es porque hay una masa que cuando pasa la materia fecal por ahí sale en forma de cinta. Acintadas quiere decir que tiene forma de cinta. ¿Listo? Entonces, eh, ese tipo de cosas hay que preguntarlas. Por ejemplo, me llegó un paciente, yo siempre les cuento el mismo cuento, pero me parece muy interesante. Un paciente con una hemoglobina de 4, proveniente de zona rural, campesino. Sospecha, solamente con ese hallazgo, con esa historia, con ese antecedente. Rural, Doc, dengue, ¿no? Sí, no. Una anemia, vino con una anemia ferropénica típica. Vino con una anemia ferropénica típica de volúmenes bajos, se le tomaron los niveles de ferritina, todo estaba bajito. Llegó con una hemoglobina de 4 y nos tocó que transfundirlo porque llegó muy sintomático. Llevaba meses con esa anemia y ya cuando no aguantó se fue al hospital. Y venía de zona rural. Entonces, una anemia ferropénica típica en un paciente que viene de zona rural, que es un campesino, lo primero que me ocurrió preguntarle que si él salía al campo sin zapatos. Y me dijo que sí, que él laboraba sin zapatos en el campo. ¿Sospecha diagnóstica? Parásitos. ¿Cuál? Creo que el anquilostoma. Anquilostoma duodenal. O sea, el otro nombre del anquilostoma, como se conoce en común, tanto el anquilostoma duodenal, se llama uncinaria. Ese paciente tenía una uncinariasis. Tenía una de huevos de uncinaria
Y solamente fue tratarle eso, transfundirlo y mandarlo para la casa. Ya, bien. Divertículos. ¿Cuál es la principal como desencadenante de divertículos en una persona? Estreñimiento, ¿no? El estreñimiento. Enfermedad inflamatoria intestinal. Origen autoinmune. Diarrea crónica con sangre. Esos pacientes hacen diarrea crónica. Todos llevan meses haciendo diarreas crónicas y habitualmente con hematoquesia. Este de aquí, por ejemplo, solamente es preguntar cómo son las menstruaciones. Aquí, si el paciente ha tenido hematuria. Aquí, preguntar, verificar si el paciente está postrado, si tiene una úlcera. Entonces, miren, historia clínica, algunos paraclínicos para determinar alguna cuestión y prácticamente tienen el diagnóstico de esto. Este de aquí, hepsidina, dijimos que la ferropenia funciona, pues busquemos inflamación crónica, busquemos procesos inflamatorios crónicos, busquemos procesos infecciosos, una tuberculosis, un VIH, una osteomielitis, cosas crónicas infecciosas, enfermedades autoinmunes, sobre todo en mujeres, en edad reproductiva, cáncer, personas que tienen pérdida de peso, un síndrome constitucional con una pérdida marcada de peso. Entonces, historia clínica y obviamente pues toca pedir algunos paraclínicos para investigar la causa de la anemia. Entonces, cuando tenemos una anemia ferropénica, pues obviamente vemos el cuadro hemático. En el cuadro hemático, muy seguramente, pues una hemoglobina que está baja. Debido a que la cantidad de hemoglobina es baja, el volumen corpuscular medio es bajo. El volumen corpuscular medio se refiere al tamaño del eritrocito. El tamaño del eritrocito ya no va a ser de 7 micromicras, sino que va a ser mucho menor y va a producir una microcitosis. Ese tamaño se puede medir o está medido en un valor normal de 80 a 100 femtolitros. Esa es la unidad de medida. Entonces se considera bajo, obviamente, cuando está por debajo de 80. La hemoglobina corpuscular media, que mide la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, se considera por debajo de 27 picogramos. Entonces hablamos de una microcitosis y aquí hablamos de una hipocromía. Entonces es una anemia microcítica. Y aquí hablamos de una anemia hipocrómica. El otro parámetro que verificamos es la homogenicidad del tamaño de los glóbulos rojos. Cuando la médula ósea produce glóbulos rojos normales, todos los glóbulos rojos tienen el mismo tamaño. Todos los glóbulos rojos tienen aproximadamente 7 micromicras. Algunos de pronto tendrán un poquito menos. Y eso está medido con una cosa que se llama RDW. Eso se llama ancho de distribución. Normalmente el ancho de distribución es menor de 15. Eso es lo normal. En un paciente con anemia ferropénica, esto es lo normal. En un paciente con anemia ferropénica, la homogenicidad se pierde, porque va a haber unos glóbulos rojos que tengan mayor cantidad de hemoglobina que otros. Entonces va a haber unos glóbulos rojos un poquito más grandes, unos muy chiquiticos, unos medianos, y eso hace que la anemia, el ancho de distribución varíe y se considera patológico cuando es mayor de 16. Entonces van a encontrar una anemia microcítica menor de 80, hipocrómica menor de 27 y heterogénea, con un ancho de distribución mayor de 16. Entonces, estos son los hallazgos de una anemia ferropénica en el hemograma. Adicionalmente, vamos a pedir unos niveles de ferritina. ¿La ferritina qué es?
¿Qué es la ferritina? Es una proteína que nos va a indicar cómo son los depósitos de hierro. Es una proteína que nos indica los depósitos de hierro en la médula ósea. La ferritina es un marcador indirecto de los depósitos medulares de hierro. Esto es muy equiparable. O sea, la cantidad de ferritina circulante con la cantidad de ferritina que está en la médula ósea Doc, depositando el hierro. Doc, Dime. pero pues, listo, la ferritina, pues, yo sé que producen el hierro y toda esta es cuestión, ¿cierto? Pero de que esté alta no implica pues de que el paciente vaya a tener anemia. Eso solo nos indica de que tiene pues, mayor capacidad para captar el hierro nomás. La ferritina está baja cuando hay ferropenia, no alta. Ok. Por eso se llama ferropenia. Okay. La ferritina es un marcador de depósito tisular de hierro en la médula ósea. Es un marcador tisular, es equiparable la cantidad de ferritina circulante con la cantidad de ferritina que está en la médula ósea, sirviendo como depósito de hierro. Es equiparable. Tiene un pequeño inconveniente. Entonces, habitualmente la ferritina es baja. Eso es lo común. Tenemos un problema. La ferritina se produce en el hígado y es una proteína. Entonces, si hay un proceso inflamatorio, si hay cualquier inflamación, nos va a dar la inflamación eleva la ferritina, independiente de los valores de hierro. Entonces, una ferritina alta, una ferritina normal o una ferritina alta, en este contexto, en el contexto de un proceso inflamatorio, supongamos que tiene un lupus, puede tener la ferritina alta y puede tener una anemia ferropénica, ¿ya? O el paciente le dio algún proceso inflamatorio agudo, le dio una neumonía, está con un proceso inflamatorio agudo y se elevó la ferritina y adicionalmente a la anemia del paciente, adicionalmente a la neumonía, el paciente venía con una anemia previa. Entonces, hay que cogerlo con cuidado esos valores de ferritina. Cuando lo encontramos baja, en el contexto que estamos pensando en una ferropenia, pues la ferritina nos sirve de apoyo para decir el diagnóstico, sí, es una ferropenia. Pero si la encontramos elevada, no. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Still, que es un proceso autoinmune, que una de las características típicas de la enfermedad de Still es la ferritina en valores de 1000 y pico, un valor absurdamente alto. Entonces, hay que tomarlo con cuidado los valores de ferritina. ¿Listo? Lo otro que encontramos disminuido es el porcentaje de saturación de la transferrina. El porcentaje de saturación de transferrina. La transferrina es la proteína transportadora de hierro. La proteína que se encarga de transportar el hierro hacia la médula ósea. Cuando el porcentaje está por debajo de 20%, consideramos anemia ferropénica. El otro medidor, o la otra medida que podemos utilizar es medir el hierro sérico, se llama hierro sérico total, que obviamente también va a estar bajo. Si medimos el hierro en la sangre va a estar bajo. Y la última medida que tenemos es una que se llama Total Iron Binding Capacity, capacidad de fijación del hierro. Capacidad de fijación total del hierro, así se llama, Total Iron Binding Capacity. Esta, en los pacientes cuando tienen ferropenia, tienen muchos receptores ávidos de captar hierro.
¿Listo? Esa capacidad para captar hierro se aumenta cuando hay ferropenia. O sea que el TIBC va a estar elevado. Entonces, en resumidas cuentas, una anemia de volúmenes bajos, heterogénea, con ferritina baja, generalmente, saturación de transferrina baja, hierro sérico total bajo y la capacidad de fijación total está elevada. ¿Listo? Esto es la forma en que vamos a encontrar una anemia ferropénica. Ya con esto decimos, bueno, tiene una anemia ferropénica y nos toca que ponernos a buscar cuál de todas estas es. ¿Listo? Entonces aquí nos toca pedir endoscopias, coproscópicos, colonoscopias, aquí endoscopias, hemorragia uterina, tacto vaginal, especuloscopia, ecopédica transvaginal, en cáncer, imágenes, TAC, resonancia, bueno, muchas cosas. La úlcera de examen físico, aquí en enfermedad inflamatoria crónica, buscar procesos infecciosos, VIH, tuberculosis, anticuerpos autoinmunes. Bueno, tenemos que buscar la causa. Obviamente debemos tratar la causa. Entonces, tratamos la causa y hacemos reposición de hierro. Colocamos hierro oral, 300 miligramos, 2 a 3 veces por día, con estómago vacío, sin alimento. No lácteos. Los lácteos bloquean la absorción del hierro. No antiácidos. No inhibidores de bomba de protón. ¿Cuáles son los inhibidores de bomba de protón? El omeprazol, profe. Esos parasoles. Los parasoles, ¿cierto? Entonces, miren todas las precauciones que hay que tener con el hierro. Estómago vacío, cero lácteos, nada de esas ni lantas, ni esas leches, nada de esas cosas. No hay inhibidores de bomba de protón. Y se le da por 3 meses. ¿Listo? En los pacientes que definamos que es una anemia funcional y que los depósitos están bajos, pues hay que tratar la inflamación y reponer el hierro. Pero hay pacientes, va a haber pacientes que tienen anemia funcional con depósitos normales de hierro. Lo que pasa es que no se están usando, no están llegando a la médula ósea. Entonces, en estos pacientes con anemia funcional y con depósitos normales, pues, anemia funcional con depósitos de hierro normal, pues no se les pone hierro, se les coloca eritropoyetina o análogo de eritropoyetina para estimular. Obviamente hay que tratar el proceso inflamatorio de base y le colocamos análogos de eritropoyetina o eritropoyetina para estimular la maduración de glóbulos rojos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre ferropenia? ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Listo. Hablemos de vitamina B12 y ácido fólico. Utilidad. ¿Para qué usamos? Bueno, una cosita acá, muchachos. Este hierro se puede aumentar la absorción si le añadimos vitamina C. La vitamina C ayuda. El hierro necesita tener, primero, la llegada al estómago debe tener un medio ácido, por eso es que tiene contraindicado todo eso de
niveles de bomba de protón y toda cosa. Necesita un medio ácido porque necesita, es un cambio químico de tal manera que cuando llegue al iodeno, que es un medio alcalino, favorezca su absorción. Entonces, primero necesita acidificarse para después ser sometido al medio alcalino del iodeno, del jugo pancreático, y puede aumentar la absorción en este caso. Entonces, para aumentar la absorción podemos colocar vitamina C. Listo, vitamina B12 y ácido fólico. ¿Para qué usamos la vitamina B12 y el ácido fólico? ¿Cuál es la función principal de estas dos vitaminas? Pues la vitamina B12 no es la que ayuda a que haya producción de mielina para los nervios. Sí, y en el sentido de la anemia. Eso es cierto. Eso es como, ¿no sería para la síntesis de lo que son los nucleótidos, para el DNA? Nucleótidos, DNA. Las dos funcionan para la síntesis de DNA. El que tiene que ver directamente con la síntesis es el ácido fólico. La vitamina B12 es un cofactor que permite la acción del ácido fólico. Entonces, el directamente responsable es este, pero funciona en presencia de vitamina B12. Entonces, sí. Pero, ¿y qué importancia tiene el DNA si el glóbulo rojo no tiene núcleo? ¿Para qué carajo entonces necesitamos eso? En realidad no. El glóbulo rojo no tiene núcleo, y entonces muchachos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Doc, esto no sería como, no sé, para la funcionalidad celular como tal y el transporte de oxígeno y todo. Resulta que el glóbulo rojo sí tiene núcleo. El glóbulo rojo tiene núcleo en sus formas inmaduras. Dentro de la médula ósea, el glóbulo rojo tiene núcleo. Cuando sale a la circulación, el núcleo ha desaparecido. Entonces, durante su proceso de formación y maduración, hay núcleo, pero desaparecen. Y eso es lo que pasa de una de las manifestaciones de la ausencia tanto de ácido fólico como B12, que se llama eritropoyesis ineficaz. Como los glóbulos rojos inmaduros que están dentro de la médula son los que tienen DNA y no se produce DNA, no se produce núcleo, esos glóbulos rojos se hemolizan en la médula, en forma intramedular. No salen a la circulación periférica, pero se hemolizan dentro de la médula ósea. De todas maneras, esa hemólisis intramedular va a hacer que se produzca bilirrubina indirecta elevada. Y va a hacer que se produzca el marcador de destrucción tisular. ¿Cómo se llama? ¿Qué elemento o qué sustancia en la sangre medimos nosotros para determinar que hay destrucción de tejido? Se llama lactato deshidrogenasa, LDH. La LDH indica destrucción de células, lisis, porque la LDH es una
enzima que está prácticamente en todas las células del cuerpo. Es una enzima constitutiva, es necesaria para unas funciones metabólicas que prácticamente están en todas las células. Entonces, LDH alta y bilirruina indirecta alta me hablan de esta eritropoyesis ineficaz, que obviamente es una hemólisis intramedular. Listo, hablemos de B12 primero. ¿De dónde proviene la B12? Origen, fuente dietética. Carnes. Carnes rojas. Carne roja. Carne roja. Básicamente es carne roja. Las carnes blancas, pues realmente no. ¿Cuál será el origen? ¿Por qué las carnes rojas son ricas en B12? ¿Cuál es la explicación? Se necesitan animales herbívoros. Los animales herbívoros contienen bacterias intestinales que viven en simbiosis con la vaca, pues pongámosle que es una vaca, viven en simbiosis con la vaca, y esas bacterias intestinales producen vitamina B12 que los rumiantes como la vaca aprovechan pues para sí mismas. Eso hace que se impregne pues su carne de vitamina B12. Entonces, la B12 básicamente está en carnes rojas. De pronto en algunos alimentos que han enriquecido, suplementos y alimentos enriquecidos con vitamina B12, pero en forma artificial. Pero así en forma, en la naturaleza solamente está en las carnes rojas. En carnes blancas no hay. El pollo y el pescado no contienen vitamina B12. Pues, como les digo, a no ser de que hayan sido enriquecidos y se le haya hecho algún manejo especial, pero en naturaleza no. Entonces, los requerimientos de vitamina B12 son bajísimos, son del orden de 0.5 microgramos día. Son unos requerimientos muy bajos. Y habitualmente los depósitos de vitamina B12 en una persona que ha consumido carne en algunos momentos de su vida son alrededor de 5 gramos por día. Perdón, 5 gramos corporales totalmente, o sea, perdón, 5 gramos, no, creo que son 5 miligramos. O sea que miren lo que se necesita, son 0.5 microgramos al día, y una persona alrededor más o menos tiene 5 miligramos al día, perdón, tiene un depósito de 5 miligramos, o sea que en depósitos tenemos como más de, no sé, esto serían que 10.000 veces lo que necesitamos al día lo tenemos en depósito. Adicionalmente, existe una cosa que llama circulación enterohepática. ¿Qué es eso? ¿Qué es circulación enterohepática? Pues Doc, no es como el proceso que hace la vitamina B12 para luego ser absorbida por el ilion. Porque la vitamina B12 sale por la bilis y se reabsorbe en lo que es en la parte del ilion. Esa sería la circulación pues enterohepática. Esa es la circulación enterohepática. Esa es la circulación enterohepática. Entonces, parte de la vitamina B12 que se elimina por bilis, no toda, pero una parte se vuelve y se reabsorbe. Entonces, va a llegar un momento en que si una persona deja de consumir vitamina B12, se vuelve un vegano absoluto y no hace suplencia de vitaminas, no hace ninguna suplencia vitamínica. Y va a llegar un momento en que estos depósitos de vitamina B12 se van a acabar. Y por mucha circulación enterohepática que tengamos,
se va a producir un déficit de vitamina B12. Se calcula que aproximadamente demoran unos 5 años los depósitos si no hay una suplencia de vitamina B12 adecuada. Para una persona pues vegana absoluta. La principal causa, entonces, como pueden ver, no es déficit de ingesta de vitamina B12. Pues tenemos depósitos, tenemos requerimientos bajos, tenemos circulación interhepática. Entonces, tenemos para defendernos de un déficit de vitamina B12. El problema ocurre es cuando hay un problema en la absorción. O sea, por mucha vitamina B12 que metamos, por mucha circulación interhepática, no va a pasar, no se va a absorber. La principal causa del trastorno absortivo se llama anemia. ¿Anemia qué? Perniciosa. Perniciosa. Se llama anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia de origen autoinmune, donde se producen anticuerpos contra las células parietales y o el factor intrínseco. Las células parietales están en el estómago. Y esas células parietales producen un factor intrínseco que es necesario para la absorción de la vitamina B12. El factor intrínseco se une a la vitamina B12 y permite la absorción a nivel del ilio. Cuando la vitamina B12 llega al ilio, en presencia de factor intrínseco puede ser absorbida. Los receptores captan la vitamina B12, la absorben y pues son llevadas pues para cumplir su función de eritropoyesis. Esta anemia perniciosa generalmente se asocia con hipotiroidismo. Siempre hay que buscar hipotiroidismo, siempre hay que buscar vitiligo. Todo también los pacientes con cirugías bariátricas, ¿no? Sí, dame un minutico. Eso es cierto. Y la otra cosa que muy frecuentemente ve uno de nuestros pacientes. ¿Hashimoto? Sí, el hipotiroidismo es por Hashimoto. Vitiligo y hacen un encanecimiento. Las personas se encanecen rápida, de forma muy temprana. Entonces son personas jóvenes con canas, pues que habitualmente son de personas de más edad. Entonces pueden encontrar este cuadro clínico. Anemia perniciosa. Ahorita vemos las características de la anemia. Y hay que buscar Hashimoto, o sea, hipotiroidismo. Hay que buscar vitiligo, que es una enfermedad autoinmune dirigida contra ¿qué? Contra los melanocitos, que son los que se encargan de dar la coloración de la piel. Y muy frecuentemente canas de aparición temprana. Listo, esta es la más común, la anemia perniciosa. Pero, pues ahora último, la cirugía bariátrica está dando. La cirugía bariátrica que se llevan parte del estómago para disminuir para hacer una saciedad temprana, que el paciente coma y con muy poca cantidad se llene. Esa cirugía, la gran mayoría de los pacientes que he visto con esa cirugía bariátrica los he visto gordos otra vez, casi todos. Bueno, la cirugía bariátrica tiene el inconveniente que puede llevarse las células parietales y producir una anemia por déficit de B12. Otro compromiso, ¿cuál otro absortivo? ¿Cuál más hay?
por ciertos medicamentos. ¿Cuál? La metformina. Metrotexate. Metformina bloquea la vitamina B12, si no estoy mal. Sí, Brian, metformina. Carol, vos me dijiste uno. ¿Cuál me dijiste? Metrotexate creo que es. Metotrexate no te sirve para esta. Te sirve para esta. Sí. Ácido fólico. Para el ácido fólico. No sirve para B12. Pero sí sirve para ácido fólico. La metformina siempre hay que estar investigando en un paciente que toma metformina en forma crónica. Hay que estar investigando los niveles de vitamina B12. La metformina bloquea la absorción de vitamina B12 a nivel del tracto digestivo. Entonces hay que estar tomando controles periódicos de vitamina B12. Habitualmente yo les mando cada 6 meses a un paciente que lleva tomando crónicamente metformina. Entonces, miren, anemia perniciosa, cirugía bariátrica, un compromiso de las paredes del estómago como ocurre en la enfermedad de Crohn. Una preguntita. Dime. Crónicamente, la toma de metformina, ¿de cuánto tiempo es que estamos hablando? ¿Más de un año? Mira que ahí no dice, en la guía de ADA nunca dice, dice que hay en forma crónica y tomar controles periódicos. No dice cada cuánto son los controles periódicos y no dice en forma crónica. Lo que yo habitualmente hago es que un paciente lleva 6 meses, a los 6 meses le tomo niveles de vitamina B12 y cada 6 meses, al menos 2 veces al año le estoy tomando controles. Pero que yo haya leído que haya un número específico para hacerlo, yo no lo he visto. En la guía de la ADA no lo he leído. Si aparece de pronto en esta última guía, que no me he leído todavía la guía, no me he leído esa parte, de pronto está allí, hay algo nuevo allí, pero en la guía anterior no aparece. Bueno, Doc. Revisen y me cuentan si de pronto encuentran algo y me lo comparten. Miren, una enfermedad de Crohn que afecte el estómago o que afecte el ileum, o las dos cosas al mismo tiempo, estómago e ileum. La enfermedad de Crohn tiene la característica de producir inflamación y compromiso granulomatoso. Son granulomas, o sea, un granuloma tiene histiocitos, células de Langhans, bueno, un poco de células inflamatorias crónicas, eso es de origen autoinmune y se puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, una enfermedad de Crohn que afecte el estómago o que afecte el ileum, que es donde se absorbe la vitamina B12. ¿Qué otra causa? Un linfoma del ileum, una cirugía del ileum, que tenga que retirar parte del ileum por algún tumor o alguna cosa por el estilo. Listo, entonces miren, el problema con la vitamina B12 es de tipo absorción. El problema es absorción. El problema con el ácido fólico es de tipo nutrición. Es nutricional. Entonces, baja ingesta. Hay baja ingesta o estamos usando sustancias que compiten con el ácido fólico. En el ácido fólico nutricional, pues obviamente todos los pacientes que tengan déficits nutricionales, sobre todo los pacientes alcohólicos. Los medicamentos, y ahí sí, Carol. Sí, el metrotexate.
Exactamente. Medicamentos como el metotrexato, el trimestoprim. En pacientes que tengan requerimientos aumentados, que necesiten consumir ácido fólico porque necesitan requerimientos altos, por ejemplo, las embarazadas, embarazo, se necesitan requerimientos altos de ácido fólico. En pacientes que tienen anemias hemolíticas, las anemias hemolíticas tienen requerimientos elevados de ácido fólico. ¿Quién me falta aquí? Bueno, no me acuerdo de más. Estas anemias se caracterizan por ser una anemia de volumen corpuscular medio alto, mayor de 100 femtolitros. Entonces, ya les di un adelanto. Volumen corpuscular medio alto. Eritropoyesis ineficaz, que se caracteriza por ictericia y bilirrubina indirecta alta y LDH alta. Entonces, volumen corpuscular medio mayor de 100, ictérico, bilirrubina indirecta y LDH alta por eritropoyesis ineficaz. Como la vitamina B12 y el ácido fólico tienen que ver con la producción de DNA, los tejidos que más se afectan son los tejidos de recambio celular rápido, que son la sangre y los epitelios. La sangre y los epitelios son los que más se afectan, porque tienen un recambio celular pues rápido. Un hígado, los hepatocitos, no sé cuánto demoran mucho tiempo. O sea, estos son los que más se afectan, los de recambio rápido. Entonces la sangre ya ven cómo se afecta y en los epitelios van a ver cómo está la lengua. La lengua no tiene papilas gustativas, se ve una lengua lisa, sin papilas. El intestino pierde el borde en cepillo. ¿Qué es el borde en cepillo, muchachos? ¿Para qué sirve el borde en cepillo? Para que haya más superficie de absorción. Para que haya más superficie de absorción. Exactamente. Entonces, si se pierde el borde en cepillo, ¿cuál es la manifestación más común? ¿Qué se va a ver? Carolina, ¿qué se va a ver? ¿Qué manifiesta el paciente? Papilas lisas. Sí, pero manifestación clínica, ¿cuál es? Clínicamente, ¿qué hace? No, yo quiero algo clínico, no paraclínico, clínico.